Buenas, mi nombre es Luis Alfredo Ramírez Urbina y me identifico con el carnet número 2022-07-130. En esta ocasión me encuentro aquí para presentar el parcial número 1 de la clase Proyectos de Programación. En esta ocasión yo voy a estar explicando un poco acerca de cómo funciona CodeIgniter, mismamente cómo es que lo conectamos a SQL y pues también vamos a ver los procesos que se realizan, ¿verdad? Los procesos CRUD que serían ya dentro de nuestra aplicación, ya habiendo conectado a la base de datos. Entonces vamos a empezar. Lo primero que hice en esta ocasión es importar mi base de datos, o bueno, la creé desde Heidi SQL para ya poder tener yo algunos registros y ya después posteriormente poder utilizarla. Pero en principio lo que sí se necesita es ya tener la base de datos lista con cada uno de de las tablas. El proceso para crear la carpeta de mi proyecto yo lo realizo con el CMD porque lo hago a través del Composer. Entonces, lo primero que debemos realizar es tomar aquí la ruta, que en este caso para mí es champ y htdocs, y primero aquí coloco cd y el nombre de la ruta. Presiono enter y ahora que ya me sale aquí la ruta, ahora voy a poner un código que me servirá para crear mi proyecto. Primero coloco composer, luego create diagonal project, perdón, guión project, code igniter 4 diagonal starter, perdón, diagonal app starter. En este caso el documento le voy a colocar parcial 1 y por último aquí colocamos dos guiones y colocamos no guión dev. Este no dev es para que al crear la carpeta cree solamente los archivos que son esenciales para nuestro proyecto. Entonces presiono enter y simplemente esperaríamos aquí a que se cree la carpeta tranquilamente. Vemos aquí al lado que se creó una carpeta nueva y aquí el CMD nos dice que se están instalando paquetes. Simplemente esperamos y aquí ya vemos que terminó. Entonces aquí ya podríamos cerrar el CMD y ya tenemos aquí la carpeta de parcial 1. Y esta fue la carpeta que nos creó. Para poder manipularla vamos a abrir Visual Studio Code y vamos a abrir la carpeta para conectar la base de datos, que es lo que vimos al principio. Y así ya tranquilamente podemos hacer todo. Vamos a cerrar aquí las carpetas que tenía abiertas y vamos a abrir una nueva. Vamos a darle a abrir carpeta y voy a escoger parcial 1. Muy bien, aquí ya vemos que se nos crearon las diferentes carpetas del CodeIgniter para poder editarlo. Ahora vamos a ver cómo se puede conectar. Muy bien, ya que tenemos nuestra carpeta completamente creada, lo primero que vamos a hacer es venir aquí y renombrar el archivo emp como .emp. Y lo primero que vamos a hacer es venir aquí a nuestro navegador y ver si efectivamente nuestro host está funcionando. Entonces vamos a colocar aquí localhost diagonal parcial 1, que es como se llama mi documento, para que nos tire esta carpeta y vemos que efectivamente está funcionando. Entonces yo aquí doy en public y me tira la carpeta de CodeIgniter. En este caso esta es la URL base que vamos a usar, entonces la copiamos y nos vamos directamente aquí y vamos a descomentar esta parte que dice app base URL y copiamos la ruta que ya acabamos de hacer. Entonces cada vez que nosotros ejecutemos que busquemos nuestro parcial número 1, parcial 1, entonces nos va a llevar a esa carpeta, la carpeta de public. Ya vemos aquí. Básicamente esto sería. Aquí ya hemos configurado la URL base. Entonces esta parte ya estaría. Pero ahora nos vamos a ir a la base de datos. ¿Qué pasa con la base de datos? Que en este caso nosotros tenemos que colocar el nombre de la base de datos que creamos. En mi caso
mi base de datos se llama BD grupos, ¿verdad? Base de datos de grupos. Entonces, lo primero es venir aquí y descomentar estas partes. Vamos a descomentar cada una de estas, exceptuando la penúltima. Y donde habría que cambiar, mismamente aquí en este documento emp, es la base de datos predeterminada, y en este caso quitamos eso que ya estaba, que era CI4, y voy a colocar el nombre de mi base, que en este caso es grupos. Guardo cambios y los demás campos se quedan igual. Puedo eliminar aquí el de la contraseña para que no haya ningún problema, pero tanto el puerto como este de aquí se quedan igual. Guardo cambios y después me voy aquí, ya que aquí ya está todo configurado, ya no hay ningún problema. Después yo me voy aquí a app, luego a config, y aquí busco donde diga database.php. Aquí en database.php voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Voy a conectar nuevamente la base de datos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues de la misma manera que lo hice antes. El host se queda igual, username no colocamos nada, o podríamos colocar root. En contraseña o password nada porque no colocamos. Y por último aquí en database es donde vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos nuevamente. Entonces aquí sería bd grupos. Guardamos cambios y ya básicamente con esto estaría conectada nuestra base de datos sin ningún problema, ya que cada uno de los datos que quedan aquí abajo después del nombre no hay necesidad de cambiarlos. Una vez hecho esto, nuestra base de datos ya está totalmente conectada. Muy bien, ahora vamos a pasar a probar cada uno de los procesos del parcial. En este caso yo hice un pequeño menú simplemente para ir al menú de la tabla, que es de los integrantes de un grupo. Vemos aquí tenemos los diferentes botones. Primero vamos a probar con el botón de agregar. Vamos a agregar un nuevo integrante, le vamos a llamar Pedro Mezcal. Fecha de nacimiento, pues vamos a colocar aquí 15 del 6 de 1999. Y fecha de fallecimiento, pues 16 de septiembre de 2020. Sitio web mezcal.com, y país le vamos a poner Arabia, por ejemplo. Entonces ahora yo guardo aquí y vemos que se actualizó, ¿verdad? Creó un nuevo registro, que es el que yo acabo de hacer. Si me voy aquí al phpMyAdmin, actualizo y me voy a integrantes, vemos que efectivamente también aquí se creó el nuevo usuario. Entonces ahora vamos a ver la función de modificar. Aquí tengo que colocar la ID, que en este caso puse 67. Vamos a colocarle ahora Ernesto como nombre. El apellido va a quedar igual. Fecha de nacimiento habíamos puesto 15 del 5 de 1999. Y en fecha de fallecimiento vamos a cambiarla también, vamos a poner 8 del 12 del 2020. Sitio web se queda igual, mezcal. Bueno, vamos a ponerle otro para que no tenga los cambios. Mezcal 123po.com. Y por último país también lo vamos a cambiar, vamos a colocarle España. Entonces guardamos y vemos que ya no dice Pedro, sino que dice Ernesto Mezcal. La fecha de fallecimiento cambió también, casi también como el del sitio web y el país. Entonces vemos que la función modificar funciona. De la misma forma yo actualizo aquí en PHP y vemos que los datos se actualizaron. Ahora se llama Ernesto, la página web y España, y también la fecha de muerte, ¿verdad? De fallecimiento. Y por último vamos a probar la acción de eliminar. En este caso yo simplemente le doy un clic y vemos que desapareció el registro porque según el proceso ahí debía eliminarlo.
vengo aquí y actualizo y efectivamente vemos que el registro ya no está, simplemente hay 5, tal como aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces, como vemos, la página web funciona perfectamente en cuanto a el CRUD, ¿verdad? Se puede ver perfectamente cada una de las funciones. Ahora que ya pasamos o ya vimos cómo funciona el CRUD, vamos a ver ya la creación de nuestra página web mediante el código. Vamos a explicarlo brevemente. Lo primero que vamos a ver es el modelo. En este caso, pues, simplemente es tan sencillo, ¿verdad? Como venir aquí y colocar los datos de la tabla que vamos a utilizar. En este caso, pues, mi tabla se llamaba integrantes y la llave primaria es integrante _id. Y pues luego aquí en campos permitidos colocamos cada uno de los campos que vamos a poder utilizar en nuestra base de datos. El modelo es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente es aquí conectar o terminar de configurar para poder utilizar la base de datos. Ya que tenemos pues podemos cerrarlo tranquilamente, ya no hay ningún problema. Y lo primero que podemos ver es el index. En este caso, el index yo le configuré una plantilla antes porque es algo que hice en mi proyecto anterior, ya que eran varios, ¿verdad? Varias tablas donde debía de realizar el mismo proceso. Entonces creé una plantilla para que pueda utilizar el mismo diseño, podríamos decir, en las diferentes páginas. En este caso lo volví a agregar porque el diseño me gusta, pero podría haberlo hecho de otra forma. Pero básicamente eso es, la plantilla simplemente es para darle diseño. Luego aquí voy a explicar tranquilamente esta parte y ya después voy a ir viendo el controlador y las rutas. Entonces, aquí tengo, ¿verdad? Primero tengo para agregar un botón, que es el botón de agregar, que es donde efectivamente vimos que sí se podía agregar un nuevo registro. Tengo aquí la URL, que ya vamos a ver después cómo es que funciona, pero primero voy a explicar este menú. Luego tengo la tabla. Claramente yo utilicé Bootstrap, ¿verdad? Para darle diseño a todo esto. Y aquí es donde ya vemos, ¿verdad? Los diferentes campos o las columnas. Integrante ID, nombre, apellido, etcétera. Cada uno de ellos. Luego aquí tengo un for each que me está diciendo que para cada dato de integrante va a realizar cada una de estas acciones. Entonces aquí simplemente, ¿verdad? Con un echo le estoy indicando que va a imprimir cada uno de estos datos. Y estos datos tienen el mismo nombre que tienen en la tabla, ¿verdad? Integrante ID, nombre, apellido, etcétera, ¿verdad? Cada uno de estos. Ya no hay ningún problema respecto a esto. Ahora, por último, tenemos dos columnas más. O bueno, una columna más con dos campos. En este caso, estos dos campos tenemos botones. Tenemos el botón de eliminar y el botón de modificar, que como ya vimos, son los botones que nos sirven para, valga la redundancia, ¿verdad? Aunque ya se diga ahí, uno sirve para eliminar un registro tanto de la base de la página, ¿verdad? De la vista de la página, como de la propia base de datos que estamos utilizando. Y el de modificar, que claramente nos ayuda a cambiar datos, ya sea nombre, apellido, cualquiera que nosotros querramos cambiar, siempre y cuando tengamos la llave primaria de ese registro. Aquí igual, ¿verdad? Como mencionaba, tengo una URL que vamos a ver después en el apartado de rutas. Pero básicamente esto sería, ¿verdad? Esta es la formación de la página. Vamos a ver la página solo para ir entendiendo un poco mejor esta parte. Bueno, como mencionaba, ahí vamos a ver la página, ¿verdad? En este caso, este botón de eliminar y modificar son estos que podemos encontrarnos aquí. Estos botones de aquí. Como mencionaba, cada uno tiene una ruta que vamos a ver aquí en el apartado de rutas, pero que el apartado de rutas va junto con el controller, ¿verdad? Entonces por eso estamos viendo primero aquí la vista de nuestro, podríamos decir, de nuestro menú de la tabla que vamos a utilizar, porque aquí es donde sucede todo. Esta es la base de la página web, es toda esta parte de aquí. Entonces, ya que hemos visto
valga la redundancia, a la vista, vamos a irnos directamente tanto al controller como a las rutas. En este caso, pues vemos aquí las rutas, ¿verdad? Estas son todas las rutas que yo utilicé. Primero este home index lo utilicé para indicarle que me lleve o que la pantalla principal sea el index, ¿verdad? El index que ya hemos utilizado. Luego tenemos esta ruta que me sirve para los recursos, es decir, para ver los datos de la base de datos. Y por último aquí ya tenemos las rutas que utilizamos en cada uno de los procesos del CRUD o de simplemente de ver la tabla. Pero eso lo vamos a ver exactamente ahora. Vimos que aquí en el index teníamos primero aquí nuevo IG, que es nuevo integrante. Después por aquí abajo teníamos eliminar IG, eliminar integrante, y buscar IG, buscar integrante. Entonces vamos a ver de qué tratan estas URLs que vimos aquí. Primero, en integrantes, como mencionaba, ¿verdad? Aquí tengo yo la función index, que es esta ruta de aquí, ¿verdad? Perdón, esta no tiene ruta, esta simplemente es el index. Entonces yo aquí le estoy indicando que tome los datos de la base de datos, ¿verdad? Seleccionar todo desde integrantes y que en la variable data lo guarde, y pues la vista es la vista, ¿verdad? Integrantes, index. En la vista es básicamente esto de aquí. Esta es la vista de integrantes. Entonces esta parte del controlador me está indicando que nos va a mostrar cada uno de los datos de la tabla. Luego aquí tenemos, perdón, aquí sí, datos de la tabla, pero esto no va aquí. Este es el de nuevo integrante. En este caso, perdón, como ya lo subí a GitHub, entonces me tira un error cuando hago cambios, pero lo vamos a dejar así. Bueno, después lo edito. Pero aquí ya tenemos la primera función importante, podríamos decir, que es la de nuevo integrante. En este caso es si nos vamos a rutas, vemos que que se llama nuevo IG tiene la función nuevo integrante dentro del controlador, y nuevo IG es lo que nos encontrábamos aquí en el botón de agregar, que es este de aquí. Luego tenemos una función, bueno, aquí vemos también que dice que cuando se ejecute esta función nos va a llevar a un nuevo formulario, que es el de form nuevo. El form nuevo pues es esta otra vista que aquí tenemos para que el usuario ingrese cada uno de los datos, y nos damos cuenta pues hay ID integrante, nombre, apellido y así sucesivamente con cada uno de los campos. Algo importante también pues es que también tenemos que este formulario va a realizar la acción de guardar IG. Guardar IG básicamente, si nos vamos aquí al controlador, nos vamos a encontrar aquí que dice guardar integrante. En esta función de guardar integrante estamos guardando un nuevo dato. Es por eso que aquí le estamos diciendo que a la variable datos va a agregar cada uno de estos campos con los datos que se hayan guardado en las variables. Entonces básicamente aquí es como que le estamos diciendo, toma los datos que te están dando y guárdalos en la variable para después colocarlos en la base de datos. Vemos que aquí mismamente decimos imprime los datos y que inserte los datos, ¿verdad? Que los muestre, y le decimos que nos redireccione a ver integrante. En este caso la ruta de ver integrante es la primera. La ruta de ver integrante es la que nos muestra la tabla, podríamos decir. Esta de aquí, si vemos, de hecho aquí en la URL dice ver IG, que es la de ver integrante. Luego, bueno, veíamos este formulario, ¿verdad? No hay más que decir realmente de porque ese es su funcionamiento básico. Luego, estábamos viendo nuevo integrante, si ya lo vimos. Ya vimos también ahorita el de guardar integrante, que vemos que simplemente es para guardar los cambios que ya realizamos en nuestro nuevo integrante. Y ahora vamos a ver eliminar integrante.
El de eliminar integrante lo vimos aquí, eliminar IG. En nuestro controlador se llama, es una función pública llamada eliminar integrante. Aquí le estamos indicando que va a buscar bueno, esto lo vemos en la ruta. En eliminar vemos que le decimos que busque el dato que tenga la clave primaria, ¿verdad? Con este número indicamos que tiene que ser un número y este S1 indicamos que es el primer dato del registro. En este caso, pues es la clave primaria que nosotros estamos utilizando. Le estamos diciendo que a menos que no lo encuentre, pues entonces no va a hacer nada. Entonces la ruta se llama eliminar IG y le estamos diciendo que tome del controller integrantes la función eliminar integrante. Y pues lo que mencionaba, ¿verdad? Sobre la variable. Si me voy aquí al controller, pues entonces puedo ver que aquí mismamente dice, ¿verdad? Tiene que tomar la ID del integrante para ver si en verdad, primero, si existe el integrante y si existe, pues entonces eliminarlo. Una vez que ya se complete ese proceso, le digo que me redireccione nuevamente a la tabla. Entonces cada vez que yo elimine, no voy a tener que estar recargando ni haciendo diferentes cosas porque ya automáticamente la tabla va a borrar el registro y se va a actualizar. Este de buscar integrante pues básicamente nos sirve para cuando queremos modificar, porque tanto el de eliminar como el de modificar necesitan de la clave primaria para saber qué registro es del que estamos hablando. Entonces si nos damos cuenta aquí, buscar integrante simplemente es para que nos reconozca, ¿verdad? Que estamos buscando al que tiene la llave primaria 15, la llave primaria 18, la llave primaria 67, ¿verdad? Básicamente eso es lo que hace. Y si nos vamos aquí al controller, vemos que buscar integrante, pues como mismamente lo dice el nombre de la función, simplemente busca, ¿verdad? Nos dice que nos va a regresar ese, o que vamos a trabajar más bien con ese registro. Y vemos que aquí le decimos que nos dé la vista de modificar IG, que es modificar integrante, que es otra vista que tenemos. Esta se parece mucho a la de nuevo integrante, lo único es que aquí tenemos, bueno, yo tengo aquí las divisiones, ¿verdad? Que estoy utilizando con Bootstrap para darle formato, pero la diferencia aquí es de que no se queda solo en colocar los campos, sino que también le estoy diciendo que la variable datos tome a los datos nuevos que voy a ingresar. Entonces, una vez ya que lo he hecho, o que ya he puesto los campos, vemos que aquí arriba la URL base, que es la acción que va a realizar el form, es la de modificar IG o modificar integrante. Modificar IG lo encontramos aquí en las rutas, que dice que va a tomar del controller integrantes, va a tomar la función modificar integrante. Ya que tenemos aquí la de modificar integrante, vemos que se parece mucho a una que habíamos visto antes, que era la de guardar integrante, ¿verdad? Como es, al final es un proceso donde estoy agregando datos a la base de datos, siempre vamos a ver que los campos aparecen aquí. Vemos que aquí dice integrante ID, ¿verdad? Está tomando los datos de los campos. Entonces una vez que yo ya presiono el botón dentro del formulario de modificar integrante, va a realizar esa acción de añadir todos estos datos a la tabla. Básicamente eso sería. Podríamos definir o decir que nuevo integrante, pues claramente es el botón, guardar integrantes para confirmar los datos que estamos ingresando. El de eliminar, pues no hay mucho más que decir, ¿verdad? Simplemente para eliminar un registro. Buscar integrante nos sirve para que a la hora de modificar estemos trabajando con el registro correcto. En caso de que no estemos colocando una clave que existe, pues entonces no vamos a realizar ninguna acción. Y por último, el de modificar, que ya es una nueva función donde nos va a generar este formulario, ¿verdad?, que mencionábamos antes,
y ya en el momento en que nosotros ejecutemos la acción del formulario, que en este caso es presionar un botón, va a hacer que todos los datos nuevos se registren y se actualicen. Y en cuanto a las rutas, pues más de lo mismo, ¿verdad? Ver y G, sabemos que es una ruta que sirve para mostrar datos, después el de nuevo integrante para pasar al formulario de nuevo integrante, guardar integrante, ya que hemos generado o ingresado los datos, damos guardar y entonces se guardan los datos, eliminar, eliminamos un registro, buscar, buscamos el registro y modificar, modificamos el registro. Básicamente estas dos podríamos decir que trabajan juntas, ¿verdad? Porque es una que nos ayuda a buscar el registro y la otra que lo modifica por completo. Claramente este código de aquí no es el que lo hace, el código que lo hace es este de aquí. Pero estas rutas nos explican por qué en estas partes, por ejemplo, eliminar aparece esto, ¿verdad? Porque estamos diciendo que eliminar IG está tomando la función de eliminar integrante que sí está aquí en el controller. Básicamente eso sería todo, ¿verdad? Hemos visto las rutas, hemos visto los integrantes y hemos visto el index. Y como ya habíamos visto antes, pues la página funciona correctamente. Y hay un botón aquí de regresar también que pues me regresa a la misma base de datos. Esto sería todo por mi parcial. Hemos visto que todo ha funcionado correctamente. Y eso sería todo. Gracias.